Un saludo en el nombre del Señor y de la Santísima Virgen María. Quería hablarles de Tomás, el apóstol incomprendido. ¿Por qué incomprendido? Porque no conocemos en realidad qué le sucedió a él para que nosotros hoy siempre, cuando señalamos la poca fe, a las personas siempre le decimos, eres como Tomás, ver para creer. Siempre lo tomamos como una incredulidad y eso es lo que siempre nos ha llegado a través de los años. Pero no, Tomás no es eso. Tomás, que significa mellizo en griego, en árabe, en hebreo, y en griego significa dídimo. Es el mismo significado, pero los griegos le decían dídimo y los hebreos le decían mellizo y nosotros le decimos Tomás, Santo Tomás. Lo que significa es el reflejo. Eso es lo que significa el nombre del reflejo. Es el reflejo de nosotros. Yo, Juan Carlos, sería feliz si todos los grupos, si todo el grupo de personas a las cuales yo he asesorado en el nombre del Señor, con los que conversó, yo sería feliz que todos fueran como Tomás. Estaría encantado de la vida, moriría en paz. Como dijo Simón Bolívar, bajaría a mi tumba tranquilo. ¿Por qué? Porque Tomás tiene una característica que me gustaría que todo el mundo tuviera. Es preguntón, preguntaba por todo. Entonces a veces yo envío el Evangelio y gracias a Dios algunas personas me dicen amén, reflexionan, hacen preguntas sobre el Evangelio, pero otras personas no. Yo les estoy rogando, hagan preguntas, que a través de las preguntas aprendemos. No, quedo calvo del desespero. Pero Tomás no era así. Esa es la primera enseñanza de Santo Tomás el apóstol. Él era muy preguntón, preguntaba por todo. ¿Por qué? Porque ahí viene otra enseñanza. En primer lugar, él preguntaba para aprender más de Dios. Uno siempre va a querer conocer más de la persona a la cual ama. Si usted tiene un novio, si tiene una novia, a sus padres, usted los conoce y le saben sus caprichos, sus gestos. ¿Por qué? Porque lo ama y entre más ama a esa persona, más quiere conocer de esa persona. Y así era Tomás. Y una forma de hacerlo era preguntando. Y esa segunda enseñanza es que él era una persona sin miedo. Él no tenía miedo. No tenía miedo a preguntar. No era una persona miedosa. Y una tercera enseñanza de Santo Tomás. Él valoraba al Señor. Y como valoraba al Señor y sabía la importancia de ser discípulo del Señor, pues, ¿qué es lo que se va a hacer? Lógico, el maestro sabe y si sabe, pues hay que preguntarle. Y preguntarle sin miedo y sin vergüenza. Él no tenía vergüenza de preguntar. Porque Tomás sería como hoy conocer a una persona frentera, sin miedo, con carácter, sin miedo a preguntar, de una sola pieza. Así era Tomás. A Tomás únicamente lo quería bien, era el apóstol San Juan. El resto de apóstoles no lo querían. ¿Por qué? Porque él venía de un movimiento político muy pesado. Los apóstoles serían hoy los de, los de la izquierda, los del movimiento social, ¿sí? Partido Verde, Partido Izquierda, movimientos sociales, todos esos elementos. ¿Listo? Santo Tomás era del ala derecha, era del ultraderecha, es decir, Santo Tomás hoy sería uribista, perteneciente al Partido Centro Democrático, que lo conocemos como un partido político de ultraderecha.
Entonces habían esos líos políticos. Entonces por eso no lo querían. Y por eso Tomás aparece únicamente San Juan, en el Evangelio de San Juan. San Juan es el único que lo nombra, porque él decía, es que a mí Tomás sí me gusta, porque él es frentero, él no duda, él pregunta, él no es cobarde, él no es miedoso. Él es un hombre de armas tomar. Esa era la característica de Tomás, algo que nosotros debemos aprender. Y dentro de esa formación de él, logramos identificar que él es un apóstol incomprendido. ¿Por qué es incomprendido? Porque no lo entendemos el contexto que vivió. Fuera de ser ultraderecha, Tomás, él era matemático. Él le gustaba mucho el tema de la construcción de las casas, por eso él es el patrono de los arquitectos, de los ingenieros civiles. Entonces nosotros no hemos comprendido lo de Tomás. ¿Qué pasó antes? Porque decíamos, es que Tomás, ver para creer. Entonces, vámonos por partes. ¿Qué sucedió? Tomás era frentero. Entonces hay dos situaciones que suceden y el resto de apóstoles lo que hacen es regañarlo, señalarlo. Les incomoda la pregunta, es decir, ay, este sí que pregunta, qué jartera. No me gusta. Ellos le tenían miedo. En partes del Evangelio, el Señor hablaba y decían que los apóstoles no entendían porque le daba miedo preguntarle. A veces codiaban a Juan porque era el discípulo amado, era el más chiquito, era el de 15 añitos. Le decían, ve, preguntarle qué fue lo que quiso decir el maestro. Entonces hay un primer encuentro donde el Señor dice, el que me conozca, el que me conoce conocerá al Padre y irán conmigo a la presencia del Señor. Y todo el mundo, ajá, se queda callado, se muerde la lengua y no preguntan, no preguntan. Pero Tomás se dijo, maestro, no entendí, no entendí. Si no conocemos el camino, ¿cómo vamos a ir ante tu Padre? De uno es que yo no entendí, qué pena, pero yo no entendí. Y el Señor le contesta bellamente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que me conoce a mí, conoce al Padre. Ya, así de sencillo. Él no se quedó con la duda, porque si se ama hay que preguntar. Si uno es cristiano católico hay que preguntar, hay que conocer bien la Biblia, hay que conocer las cosas de Dios. Muchos critican la iglesia porque no la conocen. Así de sencillo. Eso es lo que hizo él. Eso fue lo primero. Lo segundo, que está en el Evangelio de Juan también. El Señor en un momento llega y dice, yo iré a Jerusalén y allá me van a martirizar y allá me van a crucificar y yo voy a morir. ¿Qué dijo Pedro? No, 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 no vaya para allá. ¿Para qué? Si lo van a matar, ¿para qué va a ir allá? El Señor, ¿qué le dice? Atrás, Satanás. Se tiene que cumplir porque yo me voy a entregar por los pecados de ustedes. Tomás, ¿qué dijo? Y ahí está en la Biblia, como lo diría hoy vulgarmente, para las que sea. Si, maestro, si usted va a morir, todos vamos a morir con usted, todos. Él dijo así, todos vamos a morir, está en la Biblia. Morimos contigo, Señor. Pero los discípulos, morirá usted solo. A los, al resto les dio miedo. Tomás no. Tomás, ¿por qué no era miedoso? Porque él venía de una cultura me disculpa la expresión, de darse en la cara, de golpearse, de darse puño. Él era muy guerrero. Entonces para todo buscaba pleito. Y como pertenecía al grupo de los celotes, que así se llamaba, celotes con Z, el grupo de ultraderecha de la época, él era frentero, por decir algo. Él era de las cabezas calvas raspadas, de los movimientos ultraderecha, era de pensamiento neonazi, era fuertísimo el pensamiento de Tomás. Y entonces él decía, maestro, si usted va a morir en Jerusalén, también va a morir conmigo y todos vamos a morir con usted. Pero los apóstoles dijeron, no, no, ya, no. Entonces ya Tomás se enojó, se enojó. Entonces ya empezamos al encuentro de la crucifixión, al Señor lo toman
¿Y qué hacen los apóstoles? Todos se pierden, todos se van. Solamente queda la Santísima Virgen María, las mujeres, con San Juan, que lo van acompañando a Jesús en el Calvario. Entonces yo me imagino a Tomás diciendo, a ver, vamos a enfrentar a estos romanos, vamos a darnos duro porque van a matar al maestro. Entonces todos los apóstoles, no, lo hará usted solo, y todos se van y lo abandonan. Abandonaron a Tomás. ¿Y qué hace Tomás? Pues se emberraca y se va. Yo me quedo con este poco de cobardes. Después la Santísima Virgen María los reúne en casa de Pedro a decirle, ojo Pedro, ¿qué pasó? Hay que orar y esperar al Señor. La madre ya sabía que iba a resucitar. Entonces se quedan los apóstoles, ellos. Tomás se va porque está bravo. Entonces ahí en Juan capítulo 20 aparece algo muy bonito, donde dice, no ataquemos a Tomás porque hay que entender lo que pasó. Hay que entender. Se aparece el Señor ante todos los discípulos ya resucitado y Él no les dice, ¿por qué me dejaron solo? ¿Por qué me dejaron crucificar? ¿Dónde estaban ustedes en el momento en que me crucificaron? No, Él no dice nada, porque el Señor es misericordioso con nosotros y conoce las debilidades de nosotros. Ya, las conoce. Entonces, ¿qué sucede? Les dice, la paz esté con ustedes. Eso fue lo que les dijo. La paz esté con ustedes. Él no los regañó. Y allí los apóstoles dijeron, wow, ahí está el Señor. Pero no entendían muy bien a veces, no podían entender. Y ahí pasó algo ventajoso. El Señor sopló sobre ellos, y ahí dice la palabra en Juan 20, el Señor sopló, y en ese momento de soplar, el Espíritu Santo entró en su corazón, entró en el corazón de los apóstoles, y entonces ya entendieron, dijeron, ah, sí, es el Señor resucitado en cuerpo, alma y espíritu, y se emocionaron. ¿Por qué? Porque el Espíritu se les movió, el Espíritu Santo los hizo entender. Entonces ese soplo no lo recibió Tomás. Entonces estaban con ventaja, estaban con mucha ventaja ya los apóstoles. Una superventaja porque le dieron a entender. ¿Y de allí qué pasó? Pues ya apareció Tomás, todo bravo, partida de cobardes, que me dejaron solo, yo quería irme a darme duro con todos estos romanos a defender al Señor. Entonces ya todos los discípulos dijeron, no, no, el maestro resucitó, el maestro está vivo. Y Tomás no cree, porque no le habían soplado, no había recibido el soplo, el rúa del Espíritu Santo en su corazón, y él no entendía, dijo, ¿cómo así que resucitó? No entiendo, no creo, quiero verlo para creer. Pero él, ¿qué hace? ¿Él qué hace? Él no dice, yo quiero verlo físicamente, yo quiero verle la cara, yo quiero ver cómo es que está. No. Él llega y pide que quiere colocar su dedo en la llaga del Señor. Él quiere ver las llagas del Señor. Pero en ese momento no decían llagas. Él quería ver las señales de amor en sus manos, en sus pies, en su cabeza, en su costado. Ahí faltó incluso la llaga del hombro cargando la cruz. Eran las llagas del amor, porque él admiraba a nuestro Señor, lo admiraba porque Él se entregó de cuerpo, alma y espíritu por nosotros. Y Él dice, eso no lo hace cualquiera. Es como cuando nosotros vemos a una persona que nos ama y con sus gestos, con sus cariños, con su forma de actuar y de pensar nos demuestra, es decir, con gestos demuestra que nos ama. No solamente con palabras, con gestos. Y él admiraba eso porque él era así. Tomás era así. Él decía, yo me entrego de cuerpo y alma como amigo. Si con el Señor tengo que morir, pues voy a morir. Y así es que nosotros tenemos que pensar como cristianos. Y así es que Tomás actuaba. Era fuerte. Por eso, cuando ya apareció el Señor, él le dijo, toca, coloca tu dedo en mi llaga,
porque él admiraba las llagas del Señor, porque dijo, se crucificó, murió por nosotros y sufrió por nosotros. Él admiraba, él era de esas personas, esos amigos que se entregaban de cuerpo y alma por otras personas. Él no era hipócrita y eso admiraba. Y ahí fue el Señor, donde llega y le dice que bendito el que cree sin ver, el que cree sin ver, pero es un llamado para nosotros, no es un regaño de Tomás. A Tomás no es un regaño, porque él no había recibido el soplo del Espíritu Santo, él estaba allá afuera todo bravo. Y esa situación logra decir la palabra más bella que todavía utilizamos en la Eucaristía. Señor mío y Dios mío. Es la que utilizamos en la Eucaristía. Y ojalá todos los días de nuestra vida digamos esas palabras. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Porque con esas palabras lo que está diciendo es, eres mi Señor y porque eres mi Dios, te voy a conocer, voy a investigar, voy a hablar de ti, voy a predicar de ti. Esa es una bella enseñanza que todavía nosotros no tenemos. No es la duda de la fe, no, es el deseo de aprender del Señor. Si yo soy un buen cristiano, pregunto, leo la Biblia y si no la entiendo, tengo mi asesor espiritual para preguntarle, para que todos los días estoy aprendiendo de Dios, leer un libro espiritual, ver una película espiritual, aprender de los santos, porque amo a Dios y lo quiero conocer. Señor mío y Dios mío. Eso es la palabra que nos dejó Tomás. Ser berraquitos como Tomás, que él lo quería conocer al Señor, por eso preguntaba y preguntaba y preguntaba. Espero que eso nos llegue a nuestro corazón. Señor mío y Dios mío.